¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo te va? Javier también. Espero que hayan pasado un lindo día del periodista, a ustedes y a todo el equipo sin lugar a dudas. Hoy apostados nuevamente en el Hospital Melchora Figueroa de Cornejo, contarle un poco la situación epidemiológica que está viviendo nuestra ciudad. Ayer 18 casos hubo en lo que es las últimas 24 horas, lamentablemente un fallecido. Lo que sí sigue preocupando es que no hay camas disponibles en la unidad de terapia intensiva. Diferentes medidas que se han tomado también. Recordemos que Rosario de la Frontera continúa, por ejemplo, con la modalidad virtual, no se está yendo a los colegios, y esto obviamente genera en algunos docentes que es necesario que vuelvan a clases, y otros docentes dicen que no, que tienen miedo, que tienen un montón de dudas sobre lo que está pasando. Hoy, como les decía, apostados en el Hospital Melchora Figueroa de Cornejo para conversar con el presidente del COE local, el doctor Carlos Torres, que nos ha atendido amablemente, y lo saludamos. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a vos, bueno, y a la emisora y a toda la audiencia. Bien, doctor, hace algunos días ya, algunos meses que ha tomado la presidencia del COE local. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo la están viendo ustedes desde el COE? Bueno, sí, es verdad, hace aproximadamente 15 días que me hice cargo de la presidencia del COE, se tomó ciertas medidas restrictivas que a veces molestaron a mucha gente, pero hoy estamos viendo que tuvieron sus buenos resultados, ya que están disminuyendo los casos. Si bien queremos que disminuya un poco más para salir de esa zona de riesgo y que tampoco no haya tantos internados, como bien decía vos, tener la terapia intensiva totalmente al 100%, y eso nos sigue manteniendo en una zona de alto riesgo. ¿Preocupó o asustó por ahí lamentablemente a la gente que hubo pacientes de 30 a 40 años que estuvieron bastante complicados? Sí, hubo muchos pacientes jóvenes, también hubo óbitos jóvenes, que eso nos preocupa mucho, incluso ya hemos tenido docentes, empleados, o sea, mucha gente que por ahí no tenían las características de tener enfermedades prevalentes y sin embargo se complicaron y desgraciadamente fallecieron. Eso preocupó mucho a la comunidad médica y a todo el hospital, y también, bueno, se hace eco a la población. Creo que eso hizo también que tomaran un poquito más las medidas restrictivas y pudimos ver que hubo menos circulación y esto nos bajó los casos. Bien. Javier, Bárbara, los está escuchando el doctor Carlos Torres. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, un placer poder saludarlo. Agradecemos el tiempo y la predisposición y consultarle. ¿Cuándo volverían las clases a Rosario de la Frontera y cómo se trabajaría en cuanto al tema educación para que puedan continuar, por un lado, las clases presenciales, pero también cuidando a toda la comunidad? Sí, bueno, nosotros estamos esperando lo que decida Nación, que a partir del 11 de junio va a haber un nuevo decreto nacional. Generalmente la provincia se adecúa a este decreto y nosotros también, de acuerdo a las decisiones que se tomen, tenemos que solicitar las medidas de restricciones que consideremos correspondientes. Con una ocupación de camas del 100%, ¿tuvieron que en las últimas horas seguir trasladando pacientes a la capital salteña? Perdón, no te escuché bien. Sí, tuvieron que trasladar pacientes a la capital salteña ya que no tienen más camas disponibles. Sí, bueno, todavía no se trasladó porque gracias a Dios no tuvimos pacientes muy graves que tengamos que desocupar una cama en terapia para poner otro, pero tenemos cubierto el 100%, aparte, bueno, con la utilización nueva y la instalación nueva de oxígeno, que era lo que más nos preocupaba antes porque a veces había una falta de oxígeno en alguna parte o cuando necesitábamos de urgencia en otra sala, y hoy gracias a Dios todo eso está solucionado y entonces podemos tener los pacientes relativamente estables y compensados. ¿Cuántos son los casos que llevan acumulados en lo que va del año, tanto en contagiados como también en fallecidos en Rosario de la Frontera? Sí, realmente, o sea, tuvimos muchos casos este año, mucho más que el año pasado. Bien recordemos que el año pasado nosotros empezamos a tener casos positivos recién en agosto, que digamos pasamos el invierno y realmente ahí comenzaron a subir los casos. En cambio este año ya en marzo hubo gran cantidad de casos y por supuesto ahora que estamos entrando en la época estival cada vez son mayores.
Se lo preguntaba a Alex al principio también, ¿se sigue viendo esta tendencia de que son los jóvenes los que necesitan internación de 30 a 40, 45 años? Sí, tenemos muchos jóvenes internados, gracias a Dios muchos ya se recuperaron, pero seguimos viendo que la parte de los jóvenes desde 30 a 45 años son los que más están internados en la actualidad, y bueno, y también tenemos que desgraciadamente decir que los óbitos que hubo son de pacientes jóvenes. Ayer tuvimos uno de 36 y otro anteayer de 37 años. Preocupante realmente. Y con el tema vacunación, ¿cómo van en Rosario de la Frontera? El tema vacunación, o sea, hemos tenido gran cantidad de gente vacunando el fin de semana. Se hizo a demanda libre para pacientes de 40 años para arriba. Eso permitió que gran cantidad de gente concurra a vacunarse lo que fue el sábado y domingo. 1.800 personas se vacunaron, o sea que que esperamos seguir contando con las vacunas suficientes para poder hacer vacunaciones más masivas y poder bajar la edad, que es lo que quisiéramos, por lo menos que de 30 años ya se empiecen a vacunar. Bien, Bárbara, te cuento, referido a este tema de vacunación, en Rosario de la Frontera aproximadamente van 12.500 dosis que van entre la primera dosis y la segunda. Se puede decir un 30% de la población ha sido vacunada. Obviamente falta el resto, doctor, ¿no? Así es, falta el resto, y bueno, y lo que también esperemos llegar a que tengamos mayor vacuna para los jóvenes, que desgraciadamente son los que transmiten más el virus, porque a veces son los que terminan llevando al virus a la casa, son que por ahí nos cuesta que entiendan, digamos, de la juntada, de la salida, y desgraciadamente son los transmisores del virus. El día que tengamos vacunado a la gran población juvenil, creo que es lo que estamos viendo que está pasando en otros países, como en Israel, que tuvieron ya caso cero porque vacunaron a la gran mayoría. Doctor, y por último, entiendo que van a esperar al 11 de junio el decreto nacional y ver qué se determina en la provincia, pero ¿cuál sería su recomendación para las próximas semanas en Rosario de la Frontera en cuanto a posibles restricciones? Si nosotros quisiéramos continuar con las restricciones que estamos, con la circulación, hemos bajado lo que más nos permite el COE provincial a la circulación de la tarde, que sea hasta las 8 de la noche, y esto, si bien permite que algunos comercios puedan trabajar, digamos, a la mañana y a la tarde, pero también se evita el horario nocturno, que es el que más circulan los jóvenes. Bien, bueno, los vamos a seguir visitando en las próximas horas, los próximos días, cuando tengamos mayores precisiones. Gracias, doctor, por el tiempo. No, gracias a usted y a su disposición. Muchas gracias. Gracias, Alex. Nos encontramos durante la mañana.